Cuando una sonrisa conquistó la tragedia. El día comenzó como cualquier otro, con la familia reunida alrededor de la mesa para desayunar. La rutina matutina estaba llena de risas y charlas, pero nadie sabía que la calma de ese momento sería destrozada en cuestión de horas. Mientras el padre salía hacia el trabajo y la madre se encargaba de las tareas del hogar, la vida seguía su curso habitual, ajena a la tragedia que estaba por golpear. Eran cerca de las 3 de la tarde cuando la noticia llegó. Un terrible accidente de tráfico había ocurrido en la carretera principal de la ciudad. La conmoción fue inmediata cuando los nombres de los involucrados fueron revelados. El hermano mayor de la familia, que había salido a dar un paseo en su bicicleta, estaba entre las víctimas. La devastación se instaló instantáneamente en el hogar. Era un golpe inimaginable, una pérdida que nadie estaba preparado para enfrentar. El dolor fue abrumador. La madre, incapaz de procesar la noticia, cayó de rodillas, su cuerpo sacudido por sollozos incontrolables. El padre, en un intento desesperado por mantener la compostura, se derrumbó poco después, incapaz de asimilar la magnitud de la tragedia. La casa, que antes resonaba con el eco de risas y conversaciones cotidianas, se llenó de un silencio sepulcral, roto solo por el sonido ocasional de lágrimas y lamentos. Los días siguientes fueron un borrón de visitas de familiares, arreglos funerarios y un dolor que parecía no tener fin. Cada rincón de la casa les recordaba al hijo perdido, su silla vacía en la mesa, los juguetes que aún estaban dispersos por su habitación, las fotos que capturaban momentos felices que ahora parecían pertenecer a otra vida. El impacto de la tragedia fue tan profundo que incluso las acciones más simples, como encender la televisión o salir a caminar, se convirtieron en recordatorios insoportables de la ausencia. La comunidad se unió para apoyar a la familia, pero incluso la presencia de amigos y vecinos no podía aliviar el dolor que sentían. Las palabras de consuelo parecían huecas, incapaces de penetrar la barrera de dolor que los envolvía. La familia se sentía atrapada en un ciclo interminable de sufrimiento, cada día una repetición del anterior, sin esperanza a la vista. Con el tiempo, la rutina volvió, pero el vacío persistía. Los padres intentaron volver al trabajo, pero todo les recordaba lo que habían perdido. El hijo menor, sin comprender completamente la situación, seguía haciendo preguntas sobre su hermano, añadiendo otra capa de dolor al recordar la tragedia una y otra vez. Sin embargo, su inocencia también comenzaba a mostrar las primeras señales de una luz que aún no habían reconocido. A medida que la familia luchaba por encontrar una manera de seguir adelante, el destino tenía preparado algo inesperado. Lo que empezó como un dolor abrumador estaba a punto de transformarse en una historia de esperanza y redención, iniciada por la fuerza inexplicable de una simple sonrisa. En los días posteriores al funeral, la casa parecía envuelta en una niebla densa de tristeza. Las cortinas, que antes dejaban entrar la luz del sol, ahora permanecían cerradas, como si quisieran proteger a la familia del mundo exterior. El silencio era casi palpable, roto solo por el sonido ocasional de un plato colocado sobre la mesa o el crujido del suelo bajo el peso de pasos pesados. Los padres apenas hablaban entre ellos, atrapados cada uno en su propio dolor, como si temieran que al hablar sobre su pérdida, ésta se hiciera aún más real. Por las noches, la madre se quedaba despierta, su mente atrapada en una espiral de recuerdos. Miraba la puerta del cuarto de su hijo mayor, esperando por un milagro imposible. Cada crujido de la casa la hacía saltar, como si de alguna manera, él pudiera regresar. Sin embargo, la realidad la golpeaba de nuevo, y los sollozos la envolvían en un abrazo amargo. Su esposo, sin saber cómo consolarla, permanecía en silencio a su lado, sintiendo que cualquier palabra sería insuficiente. El hijo menor, por su parte, no comprendía del todo el ambiente opresivo que ahora dominaba su hogar. A veces preguntaba por su hermano, sus grandes ojos reflejando una inocencia que era casi dolorosa para sus padres. No entendía por qué no podía jugar con él, porque todos estaban tan tristes. En lugar de recibir una explicación, se encontraba con miradas vacías y respuestas entrecortadas. Pero él, ajeno al dolor de los adultos, seguía sonriendo, convencido de que su hermano volvería pronto. Una tarde, mientras jugaba solo en la sala, el niño se acercó a su madre y tiró suavemente de su falda.
Mamá, ¿cuándo va a volver mi hermano?, preguntó con voz suave, sus ojos grandes y llenos de esperanza. La madre, incapaz de contener sus emociones, rompió en llanto, abrazándolo con fuerza. No tenía las palabras para explicarle que su hermano no volvería nunca. Él, confundido pero todavía sonriente, acarició su rostro con sus pequeñas manos, intentando secar las lágrimas que no comprendía. El padre, observando la escena desde la puerta, sintió un nudo formarse en su garganta. La forma en que su hijo menor seguía sonriendo, incluso en medio de tanto dolor, le resultaba desconcertante y al mismo tiempo, profundamente conmovedora. Sabía que debía ser fuerte, pero cada vez que veía esa sonrisa inocente, sentía que su propio dolor se intensificaba. Sin embargo, algo en esa sonrisa comenzaba a despertarle un sentimiento que no había sentido desde la tragedia, una pequeña chispa de esperanza. A pesar de la atmósfera sombría que reinaba en la casa, la sonrisa del niño empezaba a tener un efecto casi imperceptible. Poco a poco, aunque todavía devastados, los padres empezaron a notar esa pequeña luz en medio de la oscuridad. El padre se esforzaba por pasar más tiempo con su hijo menor, llevándolo al parque o leyéndole cuentos antes de dormir, aunque cada palabra le recordara al hijo que ya no estaba. La madre, aunque todavía sumida en el dolor, comenzó a encontrar consuelo en la compañía de su hijo, en su risa y en la forma en que él parecía encontrar alegría en cosas simples. El duelo, sin embargo, seguía siendo un proceso solitario para cada uno de ellos. Las noches continuaban siendo las más difíciles, donde cada recuerdo parecía regresar con fuerza renovada. Pero en esos momentos de mayor desesperación, la sonrisa del niño, su inocencia y su amor incondicional, empezaban a tejer un delicado hilo de esperanza que los sostenía, aún sin que ellos lo supieran. El camino hacia la sanación sería largo y doloroso, pero esa pequeña chispa, encendida por una sonrisa, comenzaba a iluminarlo. Una mañana, mientras la madre preparaba el desayuno en silencio, escuchó una risa suave que provenía del pasillo. Era la risa de su hijo menor, una melodía alegre que rompía la monotonía de su tristeza. Al asomarse, lo vio jugando solo, empujando un cochecito de juguete por el suelo, imitando el sonido de un motor con sus labios. La escena, tan simple y tan pura, hizo que por un instante, su dolor se disipara. Era como si la risa del niño tuviera el poder de transformar la atmósfera sombría que dominaba la casa. El padre, que entró en la cocina en ese momento, también escuchó la risa y se detuvo en seco. Se dio cuenta de que había pasado mucho tiempo desde que había escuchado una risa genuina en esa casa. Sin decir nada, se sentó a la mesa, observando cómo su hijo menor continuaba jugando con una alegría despreocupada. El niño se dio cuenta de su presencia y corrió hacia él, con el cochecito de juguete en la mano. «Papá, mira, mi coche va rápido», dijo con entusiasmo, empujando el juguete por la mesa. El padre, forzando una sonrisa, asintió y acarició la cabeza de su hijo. Sin embargo, en su interior, algo más profundo comenzó a agitarse, una mezcla de tristeza y gratitud. El niño parecía no estar afectado por la atmósfera sombría de la casa. Mientras sus padres luchaban por levantarse cada día, él seguía con su rutina de juegos, sonrisas y pequeños actos de amor. Cada mañana, se levantaba temprano y se dirigía al cuarto de sus padres para despertarlos con un beso en la mejilla. Luego, mientras desayunaban, contaba historias imaginarias sobre aventuras fantásticas, tratando de incluir a sus padres en su mundo de fantasía. Aunque sus historias a menudo se encontraban con miradas vacías, él nunca dejaba de sonreír. Una tarde, el padre decidió llevar al niño al parque, un lugar que solían frecuentar antes de la tragedia. Aunque al principio la idea le resultaba dolorosa, pensó que podría ser bueno para ambos. Mientras caminaban hacia el parque, el niño corría adelante, emocionado por la idea de volver a los columpios. Cuando llegaron, el parque estaba casi vacío, solo algunas familias dispersas disfrutaban del cálido sol de la tarde. El padre se sentó en un banco mientras observaba a su hijo correr hacia los columpios, y al sentarse en uno, comenzó a balancearse, riendo a carcajadas. Cada risa del niño parecía resonar en el corazón del padre, como un recordatorio constante de la vida que continuaba, a pesar de todo. Una mujer mayor, que paseaba a su perro,
se acercó al padre y le dijo: «Tiene un hijo hermoso. Esa risa es como música para el alma». El padre, sorprendido por el comentario, asintió con una sonrisa forzada. «Gracias», respondió, sin saber qué más decir. Mientras la mujer se alejaba, se dio cuenta de que era la primera vez que alguien le decía algo positivo desde la tragedia. De regreso a casa, el niño seguía sonriendo, sujetando la mano de su padre con fuerza. «Papá, hoy fue un buen día, ¿verdad?», dijo, mirando a su padre con esos ojos grandes y brillantes. El padre, tragando el nudo en su garganta, solo pudo asentir. «Sí, hijo, hoy fue un buen día», respondió, sorprendiéndose a sí mismo al decirlo. En ese momento, algo en su interior comenzó a cambiar, como si el peso que llevaba en el pecho se aligerara un poco. Esa noche, después de acostar al niño, el padre se quedó en la puerta de su cuarto, observando cómo dormía tranquilamente. Se dio cuenta de que, a pesar del dolor y la pérdida, su hijo menor era la razón por la que podía seguir adelante. Cada sonrisa, cada risa, era una chispa de vida en medio de la oscuridad que los rodeaba. Aunque la tragedia había dejado una cicatriz profunda en la familia, la sonrisa del niño era un recordatorio constante de que aún había belleza en el mundo, y eso, aunque pequeño, era un comienzo. Con el paso de las semanas, algo sutil comenzó a cambiar en la casa. La madre, que antes apenas encontraba la fuerza para levantarse de la cama, ahora se encontraba observando a su hijo menor con una mezcla de asombro y curiosidad. Su risa, su energía inagotable, sobre todo, su sonrisa constante parecían tener un efecto hipnótico sobre ella. Aunque el dolor seguía siendo una presencia constante, se dio cuenta de que cada vez que su hijo sonreía, sentía un leve alivio, como si esa sonrisa fuera un bálsamo para su herida abierta. Una tarde, mientras preparaba la cena, el niño se acercó a la cocina, llevando consigo un dibujo que había hecho. «Mamá, mira lo que hice», dijo con orgullo, sosteniendo un papel lleno de colores brillantes. El dibujo mostraba a la familia, todos juntos y sonriendo, como si nada hubiera cambiado. La madre, con lágrimas en los ojos, tomó el dibujo y lo miró detenidamente. «Es hermoso, cariño», respondió, forzando una sonrisa que apenas podía mantener. Pero en su interior, algo más profundo se movía, un pequeño destello de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. El padre, que había vuelto a su trabajo, también notó el cambio en su esposa. Aunque todavía estaba sumida en el dolor, parecía más presente, más conectada con el mundo que la rodeaba. Una noche, mientras ambos se sentaban en la sala después de que su hijo se hubiera ido a dormir, el padre rompió el silencio que había dominado sus conversaciones durante semanas. «He notado que estás un poco mejor», dijo en voz baja, casi temeroso de romper el frágil equilibrio que habían logrado. La madre, sorprendida por sus palabras, asintió lentamente. «Es él», respondió, refiriéndose a su hijo menor. «Su sonrisa me está ayudando a seguir adelante». El padre, que había sentido lo mismo en su interior, asintió. Ambos sabían que, aunque el dolor seguía siendo inmenso, la alegría inocente de su hijo estaba empezando a cambiar algo en ellos. No era una cura mágica, pero sí un pequeño rayo de luz en su oscuridad. Tal vez deberíamos intentar ser fuertes por él», sugirió el padre, sintiendo que esa era la primera vez que pronunciaba esas palabras en voz alta. La madre lo miró, y por un momento, sus ojos reflejaron la misma chispa de esperanza. «Sí, por él», respondió, aferrándose a esa idea como a un salvavidas. El niño, ajeno a la conversación de sus padres, seguía siendo el mismo, siempre sonriendo, siempre encontrando alegría en las pequeñas cosas de la vida. Un día, mientras jugaba en el jardín, la madre lo observó desde la ventana, y sintió una oleada de amor abrumador que casi la hizo caer de rodillas. Se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que habían perdido, todavía tenían algo increíblemente precioso, la inocencia y la alegría de su hijo menor. Y en ese momento, comprendió que su sonrisa no era solo un reflejo de su inocencia, sino una fuente de fuerza que ella misma necesitaba para sanar. Inspirada por esa revelación, la madre comenzó a hacer pequeños cambios. Empezó a salir al jardín con su hijo, a jugar con él, a reírse junto a él, aunque su corazón todavía doliera.
Cada vez que su hijo sonreía, sentía como si un peso invisible se levantara de sus hombros, aunque solo fuera por un momento. Poco a poco, esas pequeñas dosis de alegría comenzaron a acumularse, ayudándola a reconstruir su vida paso a paso. El padre también se dejó llevar por esa corriente de cambio. Volvió a leerle cuentos a su hijo antes de dormir, y aunque cada palabra todavía le recordaba al hijo que habían perdido, empezó a encontrar consuelo en esos momentos de conexión. Una noche, después de haber terminado un cuento, el niño se giró hacia él y le dijo: «Papá, ¿sabes que siempre te quiero?». El padre, con la voz quebrada por la emoción, le respondió: «Y yo siempre te querré a ti, hijo». En ese instante, supo que la sonrisa de su hijo no solo era un símbolo de esperanza, sino una promesa de que, a pesar de todo, podrían encontrar la fuerza para seguir adelante. El cambio en la dinámica familiar se hacía cada vez más evidente. Las mañanas, que antes estaban envueltas en una pesada nube de tristeza, ahora se llenaban con los sonidos de pasos pequeños corriendo por la casa y las risas del niño mientras se preparaba para la escuela. La madre, que solía moverse por la cocina en silencio, ahora tarareaba suavemente mientras preparaba el desayuno. El padre, que había pasado semanas levantándose tarde, con los hombros hundidos por el peso del dolor, ahora se encontraba sonriendo al ver cómo su hijo jugaba con su mochila antes de salir por la puerta. En las tardes, la madre solía acompañar a su hijo al parque, observando cómo corría de un lado a otro, sin una preocupación en el mundo. Sentada en un banco, a veces se permitía cerrar los ojos y disfrutar del sonido de su risa, ese eco que parecía resonar en su alma, curando, aunque lentamente, las heridas que aún latían. Había algo en la forma en que su hijo sonreía que parecía contagioso, como si cada risa suya tuviera el poder de arrancarle una pequeña parte de la oscuridad que había invadido su corazón. Un día, mientras jugaba en el arenero, el niño comenzó a construir un castillo, concentrado, su rostro iluminado por esa expresión de alegría pura que solo los niños pueden mostrar. La madre se acercó y se sentó junto a él, viendo cómo sus pequeñas manos moldeaban la arena con cuidado. «Mamá, este es nuestro nuevo castillo», dijo él, su voz llena de emoción. Ella, sintiendo una calidez en su pecho, tomó un puñado de arena y lo añadió a la construcción. «Es un castillo hermoso, cariño», respondió, su voz suave, pero cargada de un sentimiento profundo. Por un momento, ambos estuvieron inmersos en ese pequeño mundo de arena, alejados del dolor que todavía rondaba, construyendo algo nuevo juntos. En la casa, las noches también comenzaron a cambiar. Las pesadillas que habían atormentado al padre durante semanas, poco a poco, empezaron a disiparse. Ahora, al cerrar los ojos, en lugar de ser invadido por imágenes de tragedia, encontraba paz en los recuerdos de los momentos pasados con su hijo menor. Esa sonrisa, que tanto lo había desconcertado al principio, se había convertido en un faro en su oscuridad. Empezó a darse cuenta de que no era solo su hijo quien estaba cambiando, sino que él mismo, sin saber cómo, también estaba comenzando a sanar. Las visitas de los amigos y familiares, que antes parecían una carga, ahora eran más llevaderas. La madre, que antes evitaba las conversaciones y se refugiaba en el silencio, comenzó a abrirse, compartiendo pequeñas historias sobre su hijo menor, sus ocurrencias y la manera en que su sonrisa había empezado a transformar su vida. Los amigos escuchaban, a veces con lágrimas en los ojos, asombrados por la fuerza que emanaba de esas palabras. Aunque el dolor seguía presente, ahora era acompañado por una nueva sensación de esperanza que antes había sido impensable. Una tarde, al llegar a casa del trabajo, el padre encontró a su hijo jugando en la sala, su risa llenando el aire. Se detuvo en la puerta, observando la escena, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentirse feliz, aunque solo fuera por un momento. Se acercó y se sentó junto a su hijo, tomando uno de sus juguetes en las manos. «¿Cómo fue tu día, campeón?», le preguntó, su voz cálida. El niño, con esa sonrisa que se había vuelto tan familiar, respondió: «Fue increíble, papá. Construimos un castillo en el parque y luego corrí hasta el final de la calle. Mamá dice que soy muy rápido». El padre rió suavemente, sintiendo como algo en su interior, que había estado roto por tanto tiempo, comenzaba a recomponerse.
En esos momentos, la familia empezó a reconstruir su vida, pieza por pieza. Aún quedaban días difíciles, pero la sonrisa del niño, su risa y su amor incondicional se convirtieron en el pegamento que mantenía todo unido. Aunque el dolor nunca desapareció por completo, se dieron cuenta de que, gracias a él, podían seguir adelante. Y en cada paso del camino, esa sonrisa, tan simple pero tan poderosa, los guiaba, recordándoles que la luz, aunque pequeña, siempre encuentra la forma de brillar en la oscuridad. Las conversaciones en la escuela comenzaron a volverse más frecuentes. Las maestras del niño notaron algo inusual en él. A pesar de la tragedia que había sacudido a su familia, siempre llegaba a clase con una sonrisa en el rostro, como si llevara dentro un secreto que lo mantenía a salvo del dolor que afectaba a los demás. Durante los recreos, mientras otros niños hablaban de sus preocupaciones o reían despreocupados, él parecía tener una especie de serenidad que contrastaba con la agitación normal de la infancia. Un día, la maestra principal decidió hablar con la madre del niño. La citó en la sala de profesores, un lugar tranquilo donde las paredes estaban adornadas con dibujos coloridos y los muebles desprendían un aire cálido y acogedor. «He notado algo en su hijo», comenzó la maestra, eligiendo sus palabras con cuidado. «Siempre está contento, sonríe mucho, y eso me ha hecho pensar, ¿cómo está manejando todo lo que ha pasado en casa?». La madre, sintiéndose un poco desarmada por la pregunta, respondió con sinceridad: «Es su manera de ser, siempre ha sido un niño alegre, y creo que es su forma de lidiar con lo que ha pasado». Sin embargo, no todos en la comunidad comprendían esa actitud. Algunas madres en el parque, al ver cómo el niño jugaba sin preocupaciones, murmuraban entre ellas, cuestionando si realmente entendía lo que había ocurrido. «Es extraño, ¿no crees?», decía una, mientras vigilaba a su propio hijo desde la distancia. «Después de lo que le pasó a su familia, actúa como si nada hubiera cambiado. ¿Será que realmente no lo entiende?». La otra madre asintió, pensativa. «Tal vez, pero también es posible que simplemente sea muy fuerte, aunque me cuesta creerlo a esa edad». El padre también se enfrentó a comentarios similares en su trabajo. Durante una pausa para el café, uno de sus compañeros, con un tono aparentemente inocente, le preguntó: «Oye, he escuchado que tu hijo sigue sonriendo y jugando como siempre. Eso es bueno, ¿verdad? Pero, ¿no te preocupa que esté reprimiendo sus emociones?». El padre, que había escuchado este tipo de comentarios antes, tomó un sorbo de café y respondió con firmeza: «Él tiene su manera de sobrellevar las cosas. Todos lo hacemos. Su sonrisa nos ha ayudado a todos a seguir adelante». A medida que pasaba el tiempo, los rumores y las dudas comenzaron a afectar a la madre. A veces, en medio de la noche, se preguntaba si realmente estaba haciendo lo correcto al permitir que su hijo siguiera adelante con esa actitud despreocupada. ¿Estaría escondiendo su verdadero dolor? ¿Estaría negando la realidad para protegerse? Esas preguntas la atormentaban en los momentos de soledad, y aunque trataba de convencerse de que su hijo estaba bien, no podía evitar la incertidumbre que se instalaba en su corazón. El niño, por su parte, seguía siendo el mismo. Jugaba, reía y continuaba trayendo alegría a quienes lo rodeaban. Un día, mientras jugaba con otros niños en el parque, uno de ellos se acercó y le preguntó de forma directa: «¿No estás triste por lo que pasó con tu hermano?». El niño, deteniéndose por un momento, miró al otro niño a los ojos, y con una sonrisa suave, respondió: «Sí, lo extraño mucho, pero sé que él quiere que sea feliz, y por eso sigo sonriendo». Esa respuesta, que para muchos habría sido desconcertante, fue la que finalmente tranquilizó a su madre. Al escucharla, comprendió que su hijo no estaba evitando el dolor, sino que lo estaba enfrentando de una manera en la que la mayoría de los adultos no podían. La sonrisa de su hijo, tan pura y sincera, no era un escudo, sino una manifestación de su amor, de su deseo de honrar a su hermano de la única manera que sabía. Siendo feliz, viviendo su vida con alegría y compartiendo esa luz con todos a su alrededor. La madre comenzó a observar más atentamente las pequeñas señales que emanaban de su hijo. Una tarde, mientras el niño dibujaba en la mesa del comedor, ella notó que todos sus dibujos incluían a su hermano mayor, a veces como una figura al fondo,
otras veces como alguien que sonreía junto a él. Aunque el niño no hablaba mucho de su hermano, sus dibujos parecían ser una ventana a sus pensamientos más profundos. Se dio cuenta de que, aunque su hijo seguía adelante con una sonrisa, no había olvidado a su hermano, lo mantenía presente de una manera sutil, pero constante. En una ocasión, mientras guardaban los juguetes antes de dormir, el niño se detuvo frente a una caja de bloques que había pertenecido a su hermano. «Mamá, ¿crees que a él le gustaba jugar con estos bloques?», preguntó con una voz suave, casi reverente. La madre sintió un nudo en la garganta y respondió con ternura. Sí, le encantaban. Pasaba horas construyendo cosas increíbles. El niño sonrió, como si esa confirmación le diera una especie de consuelo, y luego continuó guardando los bloques, asegurándose de que todo estuviera en su lugar, como si de alguna manera, al mantener esos objetos organizados, estuviera cuidando el legado de su hermano. La familia comenzó a encontrar una nueva forma de comunicarse sobre el pasado sin que el dolor los paralizara. El padre, que siempre había evitado mencionar a su hijo fallecido para no reabrir heridas, empezó a hablar de él durante las cenas. Compartía anécdotas, momentos que antes parecían demasiado dolorosos para recordar. «¿Recuerdan cuando todos fuimos a la playa y él se lanzó al agua sin miedo?», decía, con una sonrisa que, aunque teñida de tristeza, también estaba llena de amor. El niño escuchaba atentamente, sus ojos brillando mientras absorbía cada palabra, como si esas historias le dieran un sentido más profundo a la ausencia de su hermano. Una noche, mientras leía un cuento antes de dormir, el niño interrumpió al padre con una pregunta inesperada. «Papá, ¿crees que mi hermano puede vernos desde el cielo?». El padre se quedó en silencio por un momento, sintiendo el peso de la pregunta, y luego respondió con suavidad. «Sí, creo que él nos está cuidando, y sé que está orgulloso de ti». El niño sonrió, y después de un largo suspiro, dijo: «Entonces, quiero ser el mejor hermano, para que él siempre esté feliz». Esas palabras, tan simples pero tan profundas, resonaron en el corazón del padre, que abrazó a su hijo con fuerza, sintiendo una conexión que trascendía el dolor y la pérdida. El ambiente en la casa comenzó a cambiar, volviéndose más cálido, más lleno de vida. La madre, que había pasado tanto tiempo luchando con su propia tristeza, ahora se encontraba cantando de nuevo mientras cocinaba, sintiendo que su hogar estaba volviendo a ser un lugar de alegría. El niño seguía con su rutina de siempre, pero ahora, cuando sonreía, todos en la familia sentían que esa sonrisa no solo era una expresión de felicidad, sino también un vínculo con el pasado y una promesa para el futuro. Durante una visita al cementerio, un lugar que antes había sido un símbolo de dolor insoportable, el niño corrió hacia la tumba de su hermano y dejó una flor que había recogido en el camino. «Es para ti», susurró, como si estuviera hablando directamente con él. Los padres, observando a su hijo desde una corta distancia, se dieron cuenta de que esa simple acción era su forma de mantener viva la memoria de su hermano, de continuar esa conexión que nunca había desaparecido realmente. En ese momento, comprendieron que, aunque la pérdida siempre estaría con ellos, el amor y la memoria que compartían seguirían siendo una fuente de fortaleza. Con el tiempo, la sonrisa del niño se convirtió en algo más que un símbolo de inocencia. Se volvió un recordatorio constante de que, a pesar de la tragedia, la vida tenía que continuar, y que el amor, en todas sus formas, era lo que mantenía a la familia unida. Era una sonrisa que no solo iluminaba su propio rostro, sino que también iluminaba los corazones de aquellos que lo rodeaban, recordándoles que el verdadero milagro no era la ausencia del dolor, sino la capacidad de encontrar esperanza y felicidad a pesar de él. Una tarde, mientras la madre conversaba con una amiga en la cocina, la charla se desvió hacia el tema de la tragedia que había golpeado a su familia. La amiga, una mujer de ojos comprensivos y voz suave, le dijo: «Es increíble lo que tu hijo ha logrado. Esa sonrisa suya es casi milagrosa. He visto cómo ha cambiado todo a su alrededor». La madre, que había escuchado esta observación más de una vez, asintió en silencio, pero esta vez algo dentro de ella comenzó a cuestionarse. ¿Era realmente un milagro, o era simplemente la manera en que un niño enfrentaba el dolor? La duda la acompañó durante el resto del día. Esa noche, mientras preparaba la cena,
no podía evitar pensar en lo que su amiga había dicho. Sabía que su hijo era especial, que había algo en su manera de ver el mundo que desafiaba las expectativas de todos, pero ¿y si había algo más? Mientras revolvía la sopa en la olla, su mente viajaba a todos esos momentos en los que la sonrisa de su hijo había cambiado la energía de la casa, había traído consuelo a los corazones heridos. La pregunta que la inquietaba era si esa sonrisa era solo una muestra de la resiliencia humana, o si había una fuerza más grande obrando a través de él. El padre, por su parte, también había notado esa extraña cualidad en su hijo. Durante una reunión en la oficina, uno de sus colegas mencionó de pasada cómo había escuchado que los niños a veces pueden ser mensajeros de algo divino, portadores de una luz que los adultos han olvidado cómo ver. Aunque el padre no era un hombre particularmente religioso, la idea quedó grabada en su mente, alimentando una creciente sensación de que quizás había más en la historia de su hijo de lo que podían comprender. En casa, la madre empezó a observar con más atención las interacciones de su hijo con el mundo. Se dio cuenta de que, a donde fuera, la gente se sentía atraída por él, como si su presencia irradiara una paz que todos necesitaban. En el supermercado, la cajera siempre sonreía al verlo, incluso en los días más agitados. En la escuela, los maestros parecían sentirse reconfortados al tenerlo en clase. Había algo en su manera de estar en el mundo que no solo era inusual, sino que parecía tener un impacto tangible en las personas a su alrededor. Una tarde, después de regresar del parque, el niño se acercó a su madre y le dijo con una seriedad que contrastaba con su habitual alegría: «Mamá, a veces sueño con mi hermano. En mis sueños, él me dice que está bien, que no debo preocuparme». La madre lo miró con sorpresa, su corazón latiendo con fuerza. «¿Y qué más te dice?», preguntó, su voz temblando. El niño la miró con esos ojos profundos, casi sabios, y respondió: «Que debo seguir sonriendo, porque mi sonrisa ayuda a los demás a ser felices». La madre sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esas palabras, tan simples, parecían tener un peso que iba más allá de la comprensión de un niño. Esa noche, compartió la conversación con su esposo. Ambos se quedaron en silencio, procesando lo que su hijo había dicho. El padre, normalmente pragmático, sintió una mezcla de asombro y temor. «¿Crees que podría ser algo más que un simple niño?», preguntó, sin saber cómo expresar lo que estaba sintiendo. La madre, que había tenido las mismas dudas, solo pudo asentir. Aunque no podían explicarlo, sentían que la sonrisa de su hijo era más que una muestra de optimismo. Era una manifestación de algo que no podían entender por completo, pero que no podían negar. Los días siguientes estuvieron marcados por una mezcla de asombro y curiosidad. La familia, aunque seguía con su vida cotidiana, ahora lo hacía con una nueva conciencia de que su hijo podía estar tocado por una fuerza que iba más allá de su comprensión. Y mientras observaban cómo su sonrisa seguía transformando su mundo, no podían evitar preguntarse si, en medio de su dolor y pérdida, habían sido testigos de un milagro que estaba destinado a sanar no solo a ellos, sino a todos los que tenían la suerte de cruzarse en su camino. El tiempo pasó y la familia comenzó a tomar decisiones para reconstruir sus vidas. Decidieron hacer algunos cambios en la casa, un gesto simbólico para marcar un nuevo comienzo. La madre propuso redecorar la habitación que había sido de su hijo mayor, transformándola en un espacio de estudio y juego para su hijo menor. Aunque la idea de cambiar algo tan cargado de recuerdos era difícil, ambos padres sabían que era un paso necesario para seguir adelante. Con delicadeza, comenzaron a empacar las cosas del hijo perdido, guardando con cuidado sus pertenencias más preciadas. Una tarde, mientras sacaban las cajas, el niño entró en la habitación y se detuvo a observar lo que hacían sus padres. Con su sonrisa característica, se acercó a una caja y sacó una vieja pelota que solía pertenecer a su hermano. La sostuvo en sus manos por un momento, como si estuviera sintiendo su energía, y luego miró a sus padres. «Podemos dejarla aquí, para que él siempre esté con nosotros cuando jugamos», sugirió, con una serenidad que hizo que el padre se quedara sin palabras. La madre, con lágrimas en los ojos, asintió. Dejar la pelota allí se convirtió en un pequeño tributo, una manera de honrar la memoria de su hijo mayor mientras construían algo nuevo. Con el tiempo,
La habitación se transformó en un espacio luminoso, lleno de colores alegres y decoraciones que reflejaban la personalidad del hijo menor. Una pared se llenó de dibujos que él mismo había hecho, muchos de ellos mostrando a su familia unida, siempre con sonrisas. Pero en un rincón, junto a una estantería, estaba la pelota, un recordatorio constante de la conexión que nunca se rompería. El niño pasaba horas allí, jugando y estudiando, y a veces, en silencio, se sentaba junto a la pelota, como si estuviera conversando en su mente con su hermano. La relación entre los padres también comenzó a sanar. Antes, cada conversación era una lucha contra el dolor y la desesperación, pero ahora encontraban consuelo el uno en el otro. Se sentaban juntos en las noches, hablando sobre sus días, sobre los pequeños avances que veían en la recuperación de su familia. En esos momentos, a menudo surgía el tema de su hijo menor y la extraña, pero poderosa, energía que traía a sus vidas. «Nunca pensé que una sonrisa pudiera cambiar tanto», dijo la madre una noche, mientras miraba a su esposo. Él asintió, sintiendo lo mismo. Había algo en su hijo que los mantenía unidos, que los inspiraba a seguir adelante, sin importar cuán difíciles fueran los días. El niño, ajeno a las complejidades de los adultos, continuaba siendo la luz de la casa. Pero no era solo su familia la que sentía el efecto de su presencia. Los vecinos también comenzaron a notar un cambio en el ambiente de la comunidad. En el parque, donde solía jugar, los otros niños gravitaban hacia él, como si su energía positiva los atrajera. Los padres de otros niños empezaron a comentar entre ellos sobre la alegría que el niño traía, no solo a su familia, sino a todos los que lo rodeaban. Era como si él llevara consigo una especie de magia, una capacidad para transformar el dolor en algo hermoso, simplemente siendo quien era. Con la casa renovada y el espíritu de la familia revitalizado, los padres empezaron a hacer planes para el futuro. Decidieron tomar unas vacaciones, algo que no habían hecho desde antes de la tragedia. Querían llevar a su hijo menor a un lugar nuevo, donde pudieran crear recuerdos felices, alejados del dolor que había dominado sus vidas. Mientras hacían los preparativos, se dieron cuenta de que, aunque el viaje era para ellos tres, en cierto modo, también era para el hijo que habían perdido. Era una manera de honrar su memoria, de decirle adiós de una forma que les permitiera seguir adelante, pero sin dejarlo atrás. En el último día antes de las vacaciones, la familia se reunió en la sala de estar, rodeados por las maletas y la emoción del viaje. El niño, sentado en el sofá, sonreía con anticipación. «Vamos a tener muchas aventuras, ¿verdad?», preguntó, mirando a sus padres. Ellos sonrieron y asintieron, sintiendo que, después de todo lo que habían pasado, estaban listos para enfrentarse al mundo nuevamente. El viaje sería un nuevo comienzo, un capítulo fresco en sus vidas, y sabían que, con la sonrisa de su hijo como guía, nada era imposible. Las vacaciones transcurrieron llenas de risas y nuevos recuerdos, como la familia había deseado. En cada lugar que visitaban, el niño irradiaba una alegría tan contagiosa que sus padres se sintieron, por primera vez en mucho tiempo, completamente en paz. Se dieron cuenta de que, a pesar de las sombras que aún persistían en su corazón, estaban avanzando, reconstruyendo su vida sobre una base de amor que parecía más fuerte que nunca. Pero, al final del viaje, una sorpresa inesperada los estaba esperando. En la última noche antes de regresar a casa, la familia decidió dar un paseo por la playa bajo la luz de la luna. El sonido suave de las olas y la brisa cálida creaban una atmósfera casi mágica. El niño corría delante de sus padres, dejando huellas diminutas en la arena húmeda, mientras reía con una felicidad pura y desenfrenada. Los padres caminaban detrás de él, de la mano, observando cómo su hijo brillaba bajo el reflejo plateado del mar. El mundo, por un momento, parecía perfecto. De repente, el niño se detuvo, mirando hacia el horizonte. Sin girarse, llamó a sus padres: «Mamá, papá, miren, él está aquí». Los padres, un poco confundidos, se acercaron a su hijo y miraron en la dirección que él señalaba. La playa estaba vacía, pero la mirada del niño era intensa, como si viera algo que ellos no podían. «¿Quién, cariño?», preguntó la madre, su voz temblando. «Mi hermano»,
respondió el niño con una serenidad que los dejó sin aliento. Él vino a despedirse. El silencio que siguió fue tan profundo que los padres sintieron como el aire se volvía espeso a su alrededor. El niño, todavía mirando fijamente hacia la distancia, sonrió suavemente, y luego se giró hacia sus padres. Él dice que está feliz, que siempre estará con nosotros, pero que ahora es momento de que sigamos adelante, dijo con una madurez que rompió algo dentro de ellos. La madre, sintiendo un torrente de emociones, cayó de rodillas, abrazando a su hijo con toda la fuerza que le quedaba. El padre, con lágrimas silenciosas, se arrodilló junto a ellos, envolviendo a ambos en sus brazos. En ese momento, la familia se quedó en silencio, abrazados en la oscuridad de la noche, sintiendo que algo más grande que ellos mismos estaba presente, algo que no podían explicar con palabras, pero que sabían en su corazón. La despedida no era solo para su hijo perdido, sino también para el dolor que habían llevado consigo durante tanto tiempo. Era una liberación, un permiso para seguir adelante, sabiendo que aunque su hijo mayor no estaba físicamente con ellos, su espíritu los acompañaría siempre. De regreso a casa, el niño fue el primero en entrar, corriendo hacia la habitación que ahora era suya, pero que aún conservaba la pelota en el rincón. La madre lo siguió, y al verlo tan lleno de vida, entendió finalmente el verdadero milagro que había ocurrido en su familia. No era la sonrisa del niño lo que había obrado el cambio, sino el amor incondicional que había guiado a esa sonrisa a través de la oscuridad, iluminando cada rincón de sus corazones. El padre se quedó en la puerta, observando a su hijo con una nueva comprensión. Sabía que la vida seguiría siendo un desafío, que habría días difíciles, pero también sabía que juntos, con ese amor como ancla, podrían superar cualquier cosa. Se acercó al niño y, poniéndose de rodillas, lo miró a los ojos. «Gracias, hijo», dijo con voz entrecortada. El niño, sin entender del todo, pero sintiendo el peso de las palabras, solo sonrió, una vez más, con esa pureza que lo había salvado todo. Esa noche, al apagar las luces y cerrar la puerta del cuarto de su hijo, los padres se miraron y supieron que habían llegado a un nuevo comienzo. La tragedia que había marcado sus vidas no los había destruido. Al contrario, les había dado la oportunidad de redescubrir el poder del amor, de la esperanza y del perdón. La sonrisa de su hijo menor no era solo un milagro, sino una prueba de que la vida, a pesar de sus dolores, siempre encuentra una manera de renacer, una forma de seguir adelante. Y así, con el corazón lleno de gratitud y una paz que no habían sentido en mucho tiempo, los padres se abrazaron, dejando que el silencio de la noche los envolviera. Porque sabían que, aunque el camino había sido difícil, habían encontrado en su hijo una luz que nunca se apagaría, una sonrisa que, incluso en la ausencia, los mantendría unidos por siempre. Esta fue la historia de hoy. Deja un comentario contándonos qué te hace sonreír. ¿Quieres seguir explorando temas como este? Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo.